se disuelven en 1000 gramos de agua. Listo. Da este caso que no me está dando tampoco lo que es la constante. Cuando no te da la constante, tú tienes que saber de memoria. Ambas constantes no son difíciles, entonces la tienen que aprender de memoria porque no siempre en los ejercicios les dan. Entonces evitaremos que se nos olvide o que no sepamos algo. Entonces, de igual manera anoto, digo, masa 1 es igual a 40 gramos de hidróxido. Masa 2 es igual a 1000 gramos de agua. Y lo que tengo que encontrar es la temperatura de congelamiento, que va a ser igual a la temperatura de congelamiento estándar menos el delta de congelamiento. Entonces, delta de congelamiento a su vez es igual a la constante de congelamiento por la molalidad, que son moles de soluto sobre kilogramos de disolvente o solvente. Entonces, aquí, ¿quién es el disolvente y quién es el soluto? Agua siempre es el disolvente universal. Por tanto, el otro compuesto llega a ser mi soluto. ¿Eso qué quiere decir? Que estos gramos tengo que llevar a moles y estos gramos tengo que llevar a kilogramos. Entonces, empezamos. Dice 40 gramos. Lo decimos 40 gramos de hidróxido. Tenemos que llevar a mol, que me relaciona gramos y mol. Dijimos el peso molecular. El peso molecular del hidróxido es 40 gramos por unidad de mol. Entonces, abajo va 40 gramos y arriba un mol. Simplifico, valor, va a dar un mol de NaOH. El otro lo propio, 1000 gramos de agua. Tengo que llevar a kilogramos, hago paréntesis y digo 1000 gramos equivalen a 1 kilogramo de agua. Simplifico unidades y por tanto voy a tener 1 kilogramo de agua. Una vez que encontré esos valores, reemplazamos y decimos aquí delta temperatura de congelamiento es igual a la constante de congelamiento por mol de hidróxido, que es mi soluto, sobre kilogramo de agua. Entonces, delta temperatura de congelamiento va a ser igual a la constante de congelamiento, que es 1.86 grados Celsius sobre molal, le vamos a poner, por moles de hidróxido, moles de soluto es un mol dividido entre 1 kilogramo. Entonces, aquí vamos a obtener delta temperatura de congelamiento. Este mol sobre kilogramo se va con este molar. Entonces, estoy poniendo diferentes unidades para que ustedes entiendan que es lo mismo, que no se tienen que confundir en eso. 1 dividido entre 1 por 1.86 me da 1.86 grados Celsius. Entonces, una vez que hemos encontrado esto, decimos, por lo tanto, temperatura de congelamiento va a ser igual a la temperatura de congelamiento estándar menos el delta de congelamiento. Entonces, la temperatura de congelamiento estándar es 0. Esto vale 0 grados centígrados. 0 menos el delta, que llega a ser 1.86. Voy a tener que la temperatura de congelamiento es negativo de 1.86 grados Celsius. ¿Ya? Entonces tenemos esa respuesta. Estos valores estándar, les vuelvo a repetir, son constantes, valen 100 y 0 cuando es del agua. Si no van a utilizar el agua como referencia en su ejercicio, les van a dar esos valores. Digamos, no se utiliza el mercurio, entonces te va a decir temperatura de ebullición del mercurio estándar es tal, o temperatura de congelamiento del mercurio es tal, para saber a qué valor es el que le tienes que restar. Pero si no te dice nada y está usando agua, entonces es del agua. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? ¿Cómo has simplificado esos kilogramos de ahí arriba? ¿Sí? Sí, ¿Esto? Con la unidad de sí. molar. Cuando me digan el ejercicio molal, este molal significa que es kilogramos sobre mol. Este molal está al revés, o sea, en realidad es, a ver, les voy a anotar aquí.
Cuando me diga molal, perdón, significa, a ver, grados Celsius sobre molal. Significa que esto es grados Celsius sobre la unidad de la molalidad. La unidad de la molalidad es mol sobre kilogramo. Cuando nosotros tenemos así, siempre hacemos extremo con extremo y medio con... Ay, bueno, no se ve. Deme un segundito. Ya. Cuando nosotros tenemos esto, siempre hacemos extremo con extremo, medio con medio. Esto se supone que es sobre 1. Entonces hago extremo con extremo, medio con medio y voy a tener grados Celsius por kilogramo sobre mol. Entonces es lo mismo. Cuando yo tengo esta unidad aquí, entonces mol con mol se va a ir, que es el mol que está abajo, y el kilogramo que está arriba se va a ir con el kilogramo que está aquí abajo. Pero a veces, por eso les decía en el ejercicio, a veces no les escriben eso, no les escriben todas las unidades como en el ejercicio anterior, sino les ponen molal directo. Entonces, molal, ustedes ya saben que son estas unidades y simplemente simplifican esto con esto. Y les va a dar grados Celsius. ¿Se entiende? Sí. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta o duda? Ya, muy bien. Entonces, una vez que ya hemos terminado eso, teníamos... Uy, no me acuerdo qué tema más nos falta. Hemos hecho isótopos, densidad, estequiometría, fórmula empírica y molecular, creo que nos falta. Ah, ya nos falta ondas. Vamos a hacer el tema de ondas. Ondas electromagnéticas. Para ondas electromagnéticas, no he visto que entre mucho este tema, pero igual lo vamos a aprender. Creo que vi 1 o 2 ejercicios. Se utiliza 2 fórmulas. La primera es que la energía es igual a H por F. Y la segunda es que F es igual a C sobre lambda. ¿Qué es E? Es energía. Se mide en joules o se mide en ergios. H es la constante de Planck. Ya tiene sus valores definidos. Vale 6,626 por 10 a la menos 34 si quiero una unidad de joules por segundo. Joules. O vale 6,626 por 10 a la menos 31 ergios por segundo. Depende de la unidad que tú quieras de tu energía. F a su vez es la frecuencia. La frecuencia se mide en hertz o también es la unidad de 1 sobre segundo. Es decir, la inversa del tiempo es la unidad de hertz. Les voy a anotar aquí su nombre. Hertz. Ahora, lambda es la longitud de onda. Y esto se mide en la unidad de metros. C es la velocidad de la luz. Y ya tiene su valor definido y constante, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Este valor se lo tienen que saber de memoria. Ya, entonces esas son las únicas 2 fórmulas que se utilizan en este tema. Ok, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a... Ah, ya, algo muy importante que ya me estaba olvidando. Todo este cálculo, estos tipos de fórmulas se aplican cuando tú solamente tienes una onda. En el ejercicio te pueden dar que tienes, no sé, 200 ondas, 100 ondas, 500, 329, etcétera. Entonces, tú tienes que convertir a la relación de una onda nada más, ¿ya? Por ondas me estoy refiriendo a esto para los que tal vez no están ubicando. Cuando nosotros emitimos, por ejemplo, un sonido, el sonido viaja en ondas. Puede ser de esta manera, depende de la frecuencia. Puede ser de esta manera o puede ser de esta manera. Entonces, lo que mide eso es esto, son ondas electromagnéticas. Ya, pues de acuerdo a eso vamos a hacer un ejemplo, a ver.
El ejercicio me dice calcular la frecuencia megahertz de una luz cuya longitud de onda es de 6 por 10 a la 10 metros. Entonces, como me dice frecuencia, yo voy a usar la segunda fórmula porque no me está dando energía, no me pide energía. Utilizo la segunda. Entonces digo F, bueno, me está dando la longitud de onda que es lambda, es igual a 6 por 10 a la 10 metros. Y me pide la frecuencia en megahertz. Ahora, utilizo la fórmula y digo frecuencia es igual a C sobre lambda. Frecuencia va a ser igual a C, vale 3 por 10 a la 8 metros por segundo, es una constante. Dividido entre 6 por 10 a la 10 metros. Entonces, si nosotros calculamos metro con metro, 3 dividido entre 6 me va a dar un medio, ¿verdad? Que sería como 0,5. Tercera 1, tercera 2. Ya, por 10 a la cuánto. 8 menos 10 me va a dar a la menos 2 Hertz. Esto se encuentra en Hertz. Ahora me está pidiendo en megahertz. Un megahertz, ¿cuántos Hertz tiene? ¿Quién sabe? Pues hago conversión. Entonces empezamos y hicimos un megahertz. Mega es unidad de millón. Tiene 1 por 10 a la 6 Hertz. Esa es la relación. Bonito. Entonces empezamos por este valor. Hicimos 0,5 por 10 a la menos 2 Hertz. Paréntesis. 1 por 10 a la 6 Hertz equivale a 1 megahertz. Hertz con Hertz se va. 0,5 por 1, 0,5 dividido entre 1, 0,5 por 10 a la menos 2 menos 6 a la menos 8. Si quiero un valor entero, entonces digo 5 por 10 a la... Si yo recorro hacia la derecha, ¿aumenta o reduce la exponencial? Eso hemos hecho en conversión. Si recorro a la derecha, ¿aumenta o reduce? Ya. Megahertz. Listo. Creo que no están repasando. Ya. Muy bien. Entonces, esto se hace en este tipo de temas. A ver, vamos a ver cuando me dé diferentes cantidades de ondas. A ver. Calcular la distancia en metros que recorre 600 ondas con una frecuencia de 1,2 por 10 a la 6 Hz. Listo. Este ejercicio me dice calcular la distancia en metros que recorren 600 ondas con una frecuencia de 1,2 por 10 a la 6. Muy bien, me estaba diciendo que la frecuencia de 1,2 por 10 a la 6 Hz es para 600 ondas.
Cuando nosotros queremos aplicar cualquiera sea de las fórmulas anteriores que les di, tiene que ser para una onda. Entonces digo, para una onda, ¿cuánto va a ser la frecuencia? Entonces tengo que hacer una regla de 3 simple. ¿Ya? Multiplicamos, dividimos, igual. Entonces decimos, frecuencia va a ser una onda por 1.2 por 10 a la 6 Hz dividido entre 600 ondas. Entonces ondas con ondas se van y voy a tener frecuencia. Entonces, a ver, si recorremos a la derecha van a ser menos, entonces 1, 2. Podemos ponerle un valor entero, ¿no? A ver, 1, 2, 1, 2, 3. Por 10 a la 3, ¿no? Si yo recorro 1, 2, 3 espacios, por 10 a la 3 me van a quedar Hz. Dividido entre 600 ondas que ya hemos simplificado. ¿Por qué he hecho esto? Para poder hacer una división. No sé si se va a poder, pero a ver. Sexta 1, sexta 2. Entonces voy a tener que la frecuencia es igual a 2 por 10 a la 3 Hz. Entonces, esta es mi frecuencia. Esto es para una onda y esta es la que voy a reemplazar en la fórmula. Cuando me dice calcular la distancia en metros que recorren 600 ondas con una frecuencia de tantos, nosotros no hemos visto en ningún momento distancia. Lo que hemos visto en unidad de metros, aquí, lo que hemos visto en unidad de metros es la longitud de onda. Entonces, cuando me diga calcular la distancia en metros, en kilómetros, etcétera, entonces lo que te está diciendo es que tú calcules la longitud de onda, porque es la única variable que tenemos dentro de las fórmulas que se mide en unidad de distancia, es decir, en unidad de metros. ¿Ya? O sea, me está preguntando lambda. La pregunta es, ¿cuánto vale lambda en metros? Entonces, aplicamos la fórmula y decimos, frecuencia es igual a C sobre lambda. Quiero lambda, entonces va a ser igual a C sobre frecuencia. C vale 3 por 10 a la 8 metros por segundo, es la velocidad, respecto de frecuencia que vale 2 por 10 a la 3 Hz. Entonces decimos lambda va a ser igual a 3 dividido entre 2 me va a dar 1.5 por 10 a la 8 menos 3 a la 5. La inversa del tiempo se va con Hz y me va a quedar en metros. Entonces, esta sería mi respuesta porque me está pidiendo en metros. ¿Se entiende o hay alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Algo que no esté claro tal vez? ¿Todo bien? Ya. Muy bien. Con eso hemos terminado el tema de longitud de onda y ahora vamos a hacer el tema de fórmula empírica y fórmula molecular. Ya. La fórmula empírica es la fórmula base o forma base de un compuesto. Me refiero, por ejemplo, si yo tengo carbono 1, hidrógeno 2, oxígeno 1. Es una forma básica. La fórmula molecular es múltiplo de la fórmula empírica. Múltiplo de esto, por ejemplo, carbonos 2, hidrógenos 4, oxígenos 2. ¿Ya? ¿Y cómo calculo cuánto es el múltiplo que debería ser o cuál es el múltiplo que es la fórmula molecular? Entonces decimos, fórmula molecular es el múltiplo de la fórmula empírica. Este múltiplo a su vez es igual al peso molecular de la fórmula molecular respecto del peso molecular de la fórmula empírica. Este valor de aquí arribita te va a dar como un dato. Si no te da como dato este valor, tú nunca vas a poder calcular la fórmula molecular. Siempre te tiene que dar como dato. Y esto tú lo encuentras.
Entonces, ¿cómo lo encontramos? ¿Cómo encontramos esto? Generalmente cuando hacemos este tema de fórmulas empíricas y moleculares, se utilizan compuestos orgánicos. Compuestos orgánicos nos referimos por aquellos que tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, hasta nitrógeno pueden tener. Estos compuestos orgánicos se oxidan o se queman con el oxígeno, perdón, y me va a producir dióxido de carbono más agua. Estas fórmulas lo que hacen, en este tema lo que se hace es encontrar estos valores. Nosotros encontramos estos valorcitos, estos de aquí. Sabemos qué compuestos tiene, pero lo que no sabemos es qué cantidad de ese compuesto hay. Entonces, este tema me sirve para encontrar estos valores chiquititos de aquí. Entonces, aquí podemos decir carbonos X, como no conozco, hidrógenos Y, oxígeno Z, esto A, si quieren. Lo que hace es lo siguiente, siempre va a preferir sacar la masa de los elementos de cada uno de los compuestos de los que no son el oxígeno. Todos los elementos están por encima del oxígeno en prioridad. ¿Y de dónde va a sacar? Cuando hace una reacción te da las masas de los productos que llegas a obtener. Por ejemplo, si tú tienes masa de CO2, de ahí tienes que calcular la masa entre el carbono y el oxígeno. El carbono tiene prioridad, entonces masa de carbono. Si tienes masa de agua entre el carbono, entre el oxígeno y el hidrógeno tiene prioridad y sacas gramos de hidrógeno. Entonces, de esa manera nosotros sacamos las masas. ¿Cuáles serían los pasos entonces que se siguen? Vamos a poner pasos. El primer paso, encontrar la masa de cada elemento. Segundo paso. Bueno, aquí vamos a hacer, antes de pasarnos a esto, si vamos a hacer por estequiometría la masa del carbón, el hidrógeno, ¿cómo saco del oxígeno si no tiene prioridad? Una vez que ustedes han sacado la masa de cada uno de los elementos, la masa total de análisis de esta muestra, porque esta muestra se va a analizar, va a haber una masa total que te va a dar que se está analizando, se está quemando, está combustionando, va a ser igual a la sumatoria de la masa de cada uno de los elementos que están dentro de él. Ya, entonces podemos poner aquí si quieren hidrógeno, carbono y oxígeno. Entonces, si yo ya tengo esto como dato, encuentro estos dos, entonces por simple diferencia voy a sacar lo que es la masa del oxígeno. Entonces, esa formulita faltaba ahí. Ahora sí, el paso 2 es dividir a cada valor encontrado entre su propio peso molecular. 2. Es decir, si yo tengo una masa de hidrógeno, divido esa masa entre el peso del hidrógeno. ¿Ya? Punto 3. Dividir a todos entre el valor más pequeño. Cuando tú haces las divisiones, al haber variación de pesos moleculares, obviamente vas a encontrar un valor más chiquito y un valor más grande. Entonces a todos tienes que dividir entre el valor más pequeño que encuentres. Y por último, el cuarto paso es redondear el resultado a un valor entero. Ya, entonces esos son los 4 pasos. A ver, hagamos un ejemplo que pueda abarcar esto. Ya, a ver. Se analiza una masa de
1.870 gramos de un compuesto formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. Al combustionar dicha muestra, se obtiene 1.882 gramos de CO2 y 0.514 gramos de agua. Calcular la fórmula molecular sabiendo que su peso molecular es de, a ver, pongámosle un valor. Digamos que 180 gramos por mol. Listo, entonces hagamos este ejercicio. Me dice, se analiza una masa de 1.870 gramos de un compuesto formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. Al combustionar, no se está viendo bien, ¿verdad? ¿Por qué no quiero enfocar? Ya. Al combustionar dicha muestra se obtiene 1.882 gramos de CO2 y 0.514 gramos de agua. Calcular la fórmula molecular del compuesto sabiendo que su peso molecular es de 180 gramos por mol. Entonces está analizando una muestra, entonces aquí vamos a poner, me dice que viene con carbono X, hidrógenos Y, oxígeno Z. No sé qué cantidades. Está combustionando, es decir, reacciona con oxígeno y me va a producir CO2 más agua. La masa que se está analizando de esto es de 1.870 gramos. Y lo que yo produzco de esto es 1.882 gramos y una masa de 0.514 gramos. Listo. Entonces me dice que ahí es la fórmula molecular, sabiendo que su peso molecular es de 180 gramos por unidad de mol. Listo. Entonces, cuando tenemos así, el primer paso es sacar la masa de cada uno de los elementos, las masas de los compuestos. Esta reacción no la puedo igualar, es solamente el planteamiento, porque no sé qué cantidad hay de carbono, de hidrógeno ni de oxígeno, entonces por eso no se puede igualar, es la única reacción que no se podría igualar. Entonces, lo primero que hago es partir de las masas de los productos y saco la masa de los elementos. Por ejemplo, entre el carbono y el oxígeno tiene prioridad el carbono. Entonces, de este dato de acá voy a sacar masa de carbono. Entonces, 1.882 gramos de CO2, hago paréntesis, con el peso molecular voy a sacar lo que es la masa de carbono. Esto pesa 44 gramos mol. Decimos 44 gramos de CO2, un mol de CO2, y un mol de CO2 tiene 12 gramos de carbono, ¿verdad? Saco. Entonces el siguiente lo propio, decimos 0.514 gramos de agua. Saco gramos de hidrógeno, digo 18 gramos de agua, un mol de agua y un mol de agua tiene 2 gramos de hidrógeno. Entonces simplificamos unidades, simplifico unidades y calculo los valores. ¿Cuánto sale el primero y cuánto sale el segundo?
¿Cuánto sale el primero? ¿Alguien lo puede calcular, por favor? Ay, no se está enfocando. Perdón, se ha desenfocado. Ya. ¿Cuánto sale el primero? ¿Alguien? ¿Alguien lo podría calcular, por favor? 0,51. Ya. Un decimal más, por favor. 3. Ya, gracias. ¿Cuánto sale el segundo? 0,557. 0,057 o 0,57. 0,057. 0,57 gramos de hidrógeno. Ok, perfecto. Muy bien, una vez que encuentro la masa de cada uno de ellos, ¿cómo encuentro el oxígeno? Dijimos masa total es igual a la masa de la suma de todos los elementos que están dentro del compuesto. Despejo lo que es la masa de oxígeno y digo, masa total vale 1,870. Pongámosle un valor más chiquito. Como salen valores chiquitos, voy a ponerle 0,870. Entonces digo 0,870 gramos menos 0,513 y menos 0,057. ¿Cuánto es la masa del oxígeno, por favor? Cero coma tres. Un decimal más. 3 decimales necesito. 0, Solo tengo la respuesta 0,3. directo 0,3, cabalito. Entonces debe ser 0,300 gramos. ¿Ya? Entonces lo que hacemos es, ya tenemos la masa de cada uno de los elementos. El siguiente paso es dividir a cada masa entre su propio peso molecular. Bueno, aquí no nos va a entrar, lo voy a copiar aquí. Y voy a ordenarlo bien. A ver, decimos 0,513 gramos de carbono, 0,057 gramos de hidrógeno y 0,300 gramos de oxígeno. Cada uno dividido entre su propio peso molecular. El carbono pesa 12 gramos, el hidrógeno pesa 1 gramo y el oxígeno pesa 16 gramos. Entonces, ¿cuánto sale el primero, cuánto el segundo y cuánto el tercero? Bueno, el segundo sale lo mismo. El primero, ¿cuánto sale? Por favor. 0,042. 0,042. El tercero, 0,018. Muy bien. Entonces, el tercer paso es dividir a todos entre el valor más pequeño. Entonces, entre los tres, el más chiquitito es este, ¿verdad? Entonces, divido a todos entre 0,0018. Comprueben los valores, por favor. 0,0018, 0,018.
Y estos valores los vamos a redondear a un número entero. El último sale 1. El primero, el segundo y el... ¿Cuántos salen, por favor? ¿Cuánto sale el primero? 2. Ya, vamos a redondearle a 2. ¿Cuánto sale el segundo? 3. Perfecto. Entonces, una vez que hemos encontrado esos números, lo que hacemos es ordenar cada uno de los elementos y decimos aquí, carbonos 2, hidrógenos 3 y oxígenos 1. Esta es mi fórmula empírica. Es la fórmula base del compuesto que estamos analizando. Ahora, como tengo la fórmula empírica, puedo encontrar el peso molecular de la fórmula empírica. ¿Verdad? 12 por 2 me va a dar 24. 24, 25, 26, 27. 27 más 16. 46. Ver 22, 24, 25, 27. 30, 31, 32, 33, 43. 33 llevo 3. Sí, que 43. 43 ya. 43 gramos más. Listo. Pero lo que me pide el ejercicio es el peso molecular, o perdón, me pide la fórmula molecular. Entonces, para encontrar la fórmula molecular, aquí vamos a decir, para la fórmula molecular dijimos que este es un múltiplo de la fórmula empírica. A su vez, este múltiplo es igual al peso molecular de la fórmula molecular respecto del peso molecular de la fórmula empírica. Este de acá me tiene que dar como un dato. ¿Ya? Entonces nosotros buscamos en el ejercicio y vemos que en el ejercicio al final me dice, sabiendo que su peso molecular es de 180 gramos mol. Me está dando un peso, entonces ese es este de aquí. Entonces digo, fórmula molecular, bueno, múltiplo va a ser igual a 180 gramos sobre mol dividido entre 43 gramos sobre mol. ¿Cuánto me sale esta división, por favor? Tiene que ser un valor entero. ¿Cuánto sale esto? 4, 5, 4,186. 4,186. Sí, Ya, entonces lo vamos a redondear al número 4, porque tiene que ser un valor entero. Si fuera 4,800 y algo, redondeamos al 5. Entonces, como es 4, lo que hacemos es ordenar de nuevo los elementos y multiplicamos este 4 a los subíndices que hemos encontrado. De este hemos encontrado 2, 3, 1. 2, 3, 1. Este 4 multiplica, multiplica, multiplica y multiplica. Entonces decimos, por lo tanto, vamos a tener carbonos 4 por 2, 8, hidrógenos 4 por 3, 12 y oxígenos 4. Entonces, esta de aquí recién es mi fórmula molecular. Y recién es mi respuesta. ¿Se entiende? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No. Nada. Ok, muy bien, perfecto. Con eso ya hemos terminado absolutamente todos los temas, a menos que me esté olvidando alguno. Voy a revisar. Pero si no, entonces con eso ya hemos terminado todos los temas que compete a todo lo que es química. Ahora lo que vamos a hacer es un ejemplo de cómo vamos a ir resolviendo todos los exámenes. Vamos a hacer el examen, el primerito, creo que es la página 2, ¿verdad? Todo el examen completo. ¿Me lo lees, por favor, el primer ejercicio, Darly? un ratito y que voy a buscar en mi celular. Ya. Mientras busca, ¿alguien lo tiene a la mano? Verónica, tal vez. Daniel, Leonardo.
¿El primero? Sí, por favor. Ya dice, un determinado elemento químico J tiene dos isótopos con las siguientes abundancias en la naturaleza: Ya. 59,8%. Ujú. No sé cómo leer esto, es una J, arriba 175 y abajo 83. 75 y 83. 175. Ay. El otro. Y, y 40,2% de J, 178 y abajo 83. ¿Qué número es el ejercicio? 13. No, al 10. 10. Ya. Listo. Ya, la pregunta. La masa atómica media de J es Cuando me diga la masa atómica media, se refiere a la masa atómica promedio, que es la masa del elemento. En pocas palabras, te está preguntando cuál es la masa del elemento. Entonces, este es el tema de isótopos, que lo hicimos no sé hace cuántas clases. Las fórmulas que tiene es masa atómica promedio, va a ser igual a la masa 1, perdón, manejamos A, ¿verdad? Cuando tenemos el número arriba significa masa atómica, es la misma estructura de cada elemento en la tabla periódica. Masa atómica, número atómico, el número de abajito. Entonces digo, masa 1 por la abundancia 1 sobre 100, más la masa 2 por la abundancia 2 sobre 100. La otra fórmula que tenemos es porcentaje 1 más porcentaje 2 es igual a 100. Entonces, bueno, ya tengo ambos porcentajes, yo tengo este valor y tengo este valor, entonces no es necesario aplicar esta segunda fórmula, a menos que tenga incógnita en estos, cosa que no es, la única incógnita es esta. Entonces simplemente reemplazamos valores. Decimos masa atómica promedio va a ser igual a la masa 1, que es 175 por 59,8 dividido entre 100, igual a, perdón, igual yo, más 178 por 40,2 dividido entre 100. Entonces tenemos esta relación, vamos a encontrar lo que es la masa atómica promedio. No sé qué les es más fácil a ustedes, agarrar estos valores tan grandes y dividirlos entre 100 para encontrar valores de 1,75 y 1,78 y eso recién multiplicar por esto o dividirlo entre esto, no sé cómo manejan mejor. Creo que sería mejor ese, ¿verdad? Creo que el inicio les ha enseñado a multiplicar y sumar, dividir decimales. Sí, entonces si nosotros dividimos esto con esto, vamos a tener 1,75 por 59,8 más 1,78 por 40,2. Entonces, ¿cuánto nos sale esta suma y esta multiplicación, por favor? ¿Alguien se pudiese calcular? Ay, no se ve. Ahí. 104,65. 100, 4,65. ¿solo el primero? ¿Solo el primero? Sí, solo el primero. 104,65. Más el segundo, por favor. 71,55. 71. Sí,
71,55. Ya, Sí, ya, ya. ¿Cuánto vale la masa atómica promedio si sumo estos dos? Ver, 0, llevo 1, 6, 12, llevo 1, 5, 7, 175,20. ¿Estoy bien? No sé. 176.2. Ah, 76 ya, perdón. Ya, puntos. Ya. Ok, perfecto. Entonces, esa es la relación o el valor de este tema. Entonces, este tema es isótopos. Vamos a hacer el siguiente, el ejercicio 11, por favor, Verónica. Dice, se puede preparar dióxido de carbono dejando caer gota a gota ácido clorhídrico diluido sobre carbonato potásico, según la siguiente reacción. Ya, la reacción. Ya. Eh, ¿Está bien? Ujú. CO2, KCl. Más agua. Esto es cloro. Ah, no, KCl está con mayúscula. Debe estar mal, ¿no? KCl, sí, es Sí, cloro. ya. Y agua. Ya. Muy bien. Ya. Me lo lees, por favor, una vez más y vamos a anotar los datos. Ya. No O terminé de continuar, leer. creo que no has leído ningún dato, entonces continúa, abajo debe Sí. estar los datos. Ya, continúa entonces, por favor. Si el carbonato usado tiene una pureza del 87 en peso de K2CO3, Ujú. ¿qué masa en gramos de la sustancia se necesita para preparar 98,853 litros de dióxido de carbono? 876 litros, 3, 3, 853, 853. ahí 50, todo mal. 53 ya, lo siento. Litros en condiciones normales, ¿verdad? Sí, Ya, perfecto. Excelente. Gracias. Darly, ¿cómo resuelvo este ejercicio? ¿Qué tema es? Estequiometría. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos una reacción? Igualar. Igualar. Igualemos esta reacción. Dime los valores. 2 en el potasio en el otro. ¿Ya? Mm, mm, 3 en el agua. Aquí tengo oxígeno igual. 2 más 1, 3. 2 en el Hidrógeno. hidrógeno. Bueno, muy bien. ¿De Ya más? está. Ok, perfecto. Entonces, ¿de dónde a dónde voy a ir? De izquierda a derecha, de derecha a izquierda. De izquierda a derecha. De acá a acá. Sí. Ya. La pregunta que siempre nos tenemos que hacer es desde lo que me da hasta lo que me pide. ¿De quién me está pidiendo el dato? Me he equivocado. No está Ya. bien. Exacto, excelente, muy bien. Entonces, hasta él. Para poder relacionar todo esto, ¿en qué unidad tiene que estar? En moles. En moles, excelente. ¿Qué significa condición normal?
que su volumen vale 22,4 litros. 22,4 litros sobre Mol. mol. Muy bien. Ok, ¿de qué valor voy a empezar? ¿Por dónde empiezo? De 98,853 litros. 98,853 litros de CO2. ¿Qué valor va a ir abajo? ¿Cuánto va abajo? 22,4 litros. Ya. Arriba. Un mol. Un mol, perfecto. Aquí, ¿cuánto va a ir abajo? Un mol de CO2. Un mol de CO2. Arriba. Un mol de potasio 2, carbono, oxígeno. Ujú. Listo. ¿Cuánto va abajo? Un mol igual del Ujú. Y arriba. en gramos de peso molecular. Voy a sacar ahorita ahí. Ya, vamos a sumar. El potasio pesa 39, ¿no? 39 por 2 me va a dar 18, 2 por 3, 6, 7, 78, ¿está bien? 78 más 48 y más 12. ¿Cuánto es? Más 48, dije. ¿Eh? Sí, 48 más 12 más 78 es, ¿no? Del potasio. 39 más 39, 78. ¿Cuánto va? 138. 138. Muy bien. Aquí arriba entonces va 138 gramos de carbono 2, CO3. ¿Está bien hasta ahí o algo más? La pureza falta. Muy bien, la pureza, ¿dónde va? ¿Arriba o abajo? Arriba. La pureza va, ¿con quién está relacionando? ¿Con quién está relacionado la pureza? Mm, Con la reacción. No, eso es el rendimiento. El rendimiento depende de la dirección de la reacción. La pureza está relacionada con dos variables. ¿Cuáles son? Con la densidad y con el peso molecular. Muy bien. Aquí tenemos densidad. No hay densidad, ¿verdad? Entonces, pucha, no se ve bien. Ya. ¿Qué tenemos? Tenemos peso molecular. Entonces, con el peso molecular, ¿cómo es su relación? Sería abajo. Abajo. Ok, contrario, ¿verdad? Entonces digo 87%, 100%. Perfecto. Entonces ya no tenemos más. Entonces simplificamos unidades, valores, no sé si se puede, etcétera. Entonces, esto es un ejercicio, es como vamos a ir resolviendo los exámenes toda esta semana. Cada ejercicio que vamos a hacer les voy a ir preguntando a ustedes. Ustedes me tienen que responder y tienen que decirme cómo lo tenemos que hacer, cómo lo ha hecho Darling. Entonces, de esa manera todos vamos a ir repasando. Entonces, todos van a participar, no hay quienes no. Y la siguiente semana, como me dijeron que el 12 es su examen, entonces todavía 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 3 clases para repasar velocidad. ¿Ya? Entonces, mientras más rápido ustedes me respondan, más rápido vamos a hacer los ejercicios. Tienen que ser rápidos. Y ya a la subsiguiente ustedes solitos van a empezar a resolver. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí quedamos, chicos. Ya va a empezar su clase, creo, de biología. Que tengan buena noche. Calculen, por favor, eso y vayan repasando los temas. Necesito que vayan viendo los temas, la teoría, ejercicios que se ha hecho, etcétera. ¿Sí? Eso sería todo, chicos. Hasta mañana. Nos vemos. Y chicas, ¿no?